Bien, a las 10:25 en el Sol de la Mañana tenemos aquí con nosotros al doctor Plutarco Restituyo, gastroenterólogo, un hombre muy importante, que además un gran amigo de todos nosotros en todo momento. Así es, así es. Y lógicamente, doctor, estos días son importantes para evaluar una serie de cosas que tienen que ver con nuestro funcionamiento y las comidas y todo este tipo de cosas. Y sobre todo, ¿cómo valoramos el de la vacuna, el de... ¿Cómo ve el proceso de vacunación y cómo ve el manejo de la estrategia frente al COVID, que es la prioridad sanitaria del país? Yo quisiera, antes de que vayamos a esto, a lo que tiene que ver con estos dos últimos aspectos, y que la vacunación que nos va a llevar prácticamente todo, este periodo que nos ha dado el coronavirus, donde prácticamente hemos estado concentrados en nuestras casas, cocinando nuestros alimentos internamente, y nuestro organismo, supongo que ha tenido alguna variación, algún cambio. ¿Cómo evalúa usted esto que se ha producido? Bueno, mira, yo pienso que el confinamiento, que posiblemente a lo que estás refiriéndote, Eury, el confinamiento debe generar cambios en cuanto se refiere a la manera de los dominicanos comer. Correcto. Eso va permitiendo que en la primera etapa nosotros nos acostumbramos quizás a la necesidad de cocinar en los hogares, porque no había restaurantes, porque no había el tema de los resorts, de sí, los todo cerrado hoteles, también. no había nada que nos permitiera, y todo prácticamente cerrado y confinado. Y eso permitió que la gente comiera mucho más saludable. Eso significa, en esa etapa... Oye, eso, o sea, ese es un beneficio colateral. Un beneficio, eso es lo que te digo. Eso más saludable. Eso es correcto, más José, saludable. porque la gente compró plátano, la gente compró yuca, batata, yautía, yuca, y si se quiere... Y lo cocinaban ellos mismos. Y lo cocinaban ellos mismos, y posiblemente hasta todo lo que utilizaban para cocinar era básicamente natural. Entonces, eso debió, si lo estudiamos, tener una repercusión en cuanto se refiere a la salud de los dominicanos. Interesante. Lamentablemente, en la medida en que nos hemos ido liberalizando, abriendo de nuevo, hemos ido, diríamos yo, abandonando el confinamiento, ya de nuevo. Doctor, entonces, ¿usted no está de acuerdo con la comida de restaurante, doctor, entonces? No es que no estoy de acuerdo, pero pienso que es una comida muy elaborada. Pienso que es una comida que generalmente viene de haber estado congelada. Y pienso que para esto hay que ponerle aditivos, preservativos, conservantes. Y naturalmente para darle gusto quizá hay que agregarle algunos químicos, algunas sustancias para hacerla más atractiva desde el punto de vista del sabor. Y posiblemente no se ofrezcan, no en todos, productos orgánicos, o sea, que no estén frisados ni contaminados, etcétera. Y entonces pienso que es mejor una comida de la casa versus lo que es el tema de los restaurantes y el tema de lo que me iba a referir, que era que la apertura ha permitido que de nuevo regresemos a las comidas rápidas. Sí. Y eso está trayendo como consecuencia, con la liberalización, si se quiere, de toda la gente que hace comida rápida, entiéndase, toda la industria que hace comida rápida, con todas las características de las cuales ya yo he citado algunas de ellas, correcto, refiriéndonos a los restaurantes, y eso ha traído como consecuencia que regresamos de nuevo a lo que son las comidas un poquito chatarras, si se quiere. Okay. O sea, las comidas que están llamadas a tener, además de lo que he dicho, el tema de altísimas cantidades de azúcares, altísimas cantidades de sal, altísimas cantidades de grasas, pero básicamente saturadas, y de grasas trans, que son las que realmente pueden alterar y crear un problema, como por ejemplo el síndrome metabólico, la hipertensión, la diabetes y una serie de problemas que creo que es interesante señalar acá, que todo eso lleva a inclusive, y ojalá y no sea una denuncia, pero un déficit de atención.
porque afectan de alguna manera. Oye, O sea, un últimas, déficit de atención a nivel profesional y estudiantil. De todos, a todos los niveles. Eso mismo, porque te van a afectar crónicamente el hipocampo, que es lo que tiene que ver a nivel central, a nivel cerebral. O sea, la comida chatarra puede producir déficit de atención. Claro, porque va a afectar el hipocampo, y el hipocampo es lo que tiene que ver con la memoria. Y entonces eso está afectando la conductibilidad nerviosa, y eso trae como consecuencia un déficit de atención por falta de conectividad, realmente. Entonces, inclusive eso puede conducir, si se quiere, a idiotizar a la gente. O sea, de alguna manera la gente... José, te está dando la razón, José. Usted está hablando de casos extremos, ¿no? Casos extremos. Bueno, donde la ingesta de comida chatarra es tan radical que puede llegar a afectar la capacidad de atención de las personas. Estoy totalmente de acuerdo, pero resulta que eso nos damos cuenta en la medida que hacemos todas las evaluaciones que tienen que ver con el tema aprendizaje. Y ahí es que nos damos cuenta que el uso crónico de este tipo de comida por su contenido no solamente va a afectar el hipocampo y va a afectar la conectividad, sino también va a afectar el tubo digestivo, va a aumentar los infartos, va a aumentar el tema del cáncer de colon, va a aumentar el tema de las insuficiencias renales, va a aumentar, en fin. ¿Por qué? Porque todo el mecanismo normal metabólico orgánico se altera, porque todo lo que estamos ingiriendo lamentablemente es tóxico, es lesivo, y cada una de las células del organismo se ven afectadas, específicamente en un organelo que se llama las mitocondrias. O sea, cada célula, yo siempre digo cuando hablo de este tema, imagínese usted que se alteren las plantas Punta Catalina, entonces ya tenemos un problema de déficit energético. Exacto, Eso es lo mismo que pasa con las comidas chatarra en el organismo. Ciertamente, José, cuando te refieres a que no va, estadísticamente no van a ser todos los casos, eso tiene que ver con la frecuencia que lo haga, cuando ya tú asumes como costumbre, y eso es lo que está pasando en muchos hogares, que la gente pues, no voy a mencionar nombre de ninguna empresa. Pero se acostumbra a que nada más coman eso. Se acostumbra a comer esas comidas ricas en grasas saturadas, trans, mucho azúcar, doctor, que esto es lo eso peor. Lo heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos, y también la publicidad que nos bombardea con comida buenas para el placer, pero malas para la nutrición. Así mismo es. ¿Usted cree que el Estado debería tener una política pública de alimentación para que la familia dominicana sepa cómo alimentarse? Yo pienso que debe ser una prioridad. Yo pienso que en el Ministerio, por ejemplo, de Salud, existe lo que se llama un viceministerio de salud colectiva, y debe ser una de sus prioridades el enseñarle a la gente qué es lo que es nutritivo, qué es lo que definitivamente tiene las proteínas, los minerales, las vitaminas necesarias en los requerimientos, cómo debe la gente aprender a comer, cuándo tomar líquido, hasta dónde comer. Yo pienso que eso debe ser una política, estoy totalmente de acuerdo, nacional, y prioritaria. Que es prioritaria. Nadie ha hecho eso en la historia del país, doctor. Ni en América Latina ni en María Elena, perdón, José. María Elena, adelante. Doctor, ¿cuán importante es la salud de los intestinos para la salud integral del ser humano? Le hago la pregunta porque hay un testimonio, no voy a decir su nombre, aunque lo ha dicho públicamente, pero hay un testimonio de una figura conocida que estuvo bajo psiquiatra durante mucho tiempo, bajo una fuerte depresión, y entre un antidepresivo y otro, faltando mucho al trabajo, y en un momento dado iba a tomar una decisión extrema, y resultó ser que sufría de intestino permeable, tenía intolerancia a una serie de productos, y todo eso le provocaba ese desánimo, esa supuesta depresión. Por eso quiero que nos hable de la salud intestinal y por qué le llaman al intestino el segundo cerebro.
Esta mañana, antes de yo salir de la clínica donde trabajo. Coño, qué pregunta, María Elena. Sí, maravillosa. Brillante. Esa es una pregunta. Ya te puede ir de fin de semana. María Elena, comparto con José La Luz lo que es la recomendación. Ciertamente, el segundo cerebro del organismo humano es el tubo digestivo. Y esto es debido a que el automatismo dentro del tubo digestivo se impone. Me explico. Ahí existe lo que se llama el sistema simpático y parasimpático, que tiene mucho que ver, como lo describe ella, con lo que es la ansiedad, con lo que es la depresión, con lo que es lo que rodea al individuo, con lo que son las manifestaciones reales que ese individuo tiene en conexión con la sociedad y lo que lo rodea. Y todo eso se expresa a través del neurovegetativo, que se llama el simpático y parasimpático, y que son realmente autonómicos. Entiéndase, que actúan con bastante autonomía, se mueven con bastante autonomía, y no solamente las emociones, las depresiones, sino lo que comemos va a impactar. Y ya creo que cuando hablábamos de alimentos basura, que es como se le llaman a esos alimentos, eso trae como consecuencia gases, trastornos digestivos, y eso que se llama del intestino impermeable o permeable, como se quiera, dependiendo de la patología que estamos diagnosticando, es porque ciertamente en el tubo digestivo, específicamente el intestino delgado y la parte derecha del intestino grueso, es donde se absorbe todo lo que ingerimos. Y entonces, si al final del camino abrimos demasiado las puertas, a eso se ha referido, y yo lo trato de esquematizar, María Elena, entonces entran una serie de toxinas y sustancias que son nocivas para el organismo. Pero algo importante, por ejemplo, hay personas que han venido mirando el psiquiatra, que has hecho referencia de esto, y el psiquiatra le indica antidepresivo, y ha habido una alteración de su conducta de esos individuos, y van primero al psiquiatra y están perdiendo peso, y al final del camino pueden tener un cáncer de páncreas. Oigan ustedes cómo es esto. Si nosotros no tenemos muy claro las variables y las posibilidades sintomáticas que puede tener un paciente y la manera de cómo esos pacientes se pueden comportar desde el punto de vista de su historia, entonces posiblemente no nos damos cuenta definitivamente que hay que sospechar en esto. Fíjense ustedes, y lo dejo claro, depresión, pérdida de peso importante, y a veces esos pacientes sin una historia podrían hasta tener una diabetes de inicio en el adulto sin antecedentes familiares. Entonces, la sospecha del médico es importante. O sea, a un adulto le puede dar diabetes sin haber tenido referencia de ningún... Eso es correcto, porque al final del camino, Eury, de lo que se trata es de que las células responsables de la producción de insulina, que es lo que pasa en lo que he descrito, pueden perfectamente dejar de producir insulina porque está alojándose una lesión tumoral ahí. Y lo que nos corresponde a los médicos es saber sospechar y darnos cuenta que en el expertise, en la investigativo de ese paciente, necesitamos eso. De tal manera que, María Elena, ciertamente hay una conexión en cuanto a lo que es el cerebro intestinal y lo que son las alteraciones, inclusive desde el punto de vista psiquiátrico. José. Doctor, yo quisiera que habláramos un poquito de una de sus especialidades, que es la gastroenterología. Nosotros, la cultura popular ha hecho famosa una bacteria, que es la Helicobacter pylori. Esa bacteria y la gastritis son producto de una enfermedad congénita o es parte de nuestros malos hábitos alimenticios. ¿Por qué se producen las infecciones por Helicobacter y cómo prevenir eso? Y si es cierto, doctor, que las personas preobesas o obesas
tienen mayor tendencia a afectarse de gastritis que las que tienen un peso apropiado. Bueno, mira, José, a ti que te gustan estas referencias bibliográficas, después de los años 63 cambió la gastroenterología en cuanto se refiere al tema úlcera péptica y gastritis. Y cambió porque dos señores llamados Warren y Marshall, investigadores, tomaron la decisión de irse de fin de semana y dejaron una placa de Petri. Una placa de Petri, para el público, es donde hacemos siembras de bacterias. Y sí, cuando regresaron del fin de semana encontraron que había, le dejaron un pedacito, una partecita de mucosa de estómago, y cuando regresaron después del fin de semana encontraron que estaba colonizado esa placa de Petri, y entonces ellos empezaron a hacer investigaciones. Eso significa que existía ya ahí una cantidad de bacterias de Helicobacter pylori, y ellos dijeron, pero podría suceder que esto tuviera relación con los problemas digestivos como la úlcera, la gastritis crónica, etcétera. Y a partir de ese momento cambiamos prácticamente todo el devenir del conocimiento en la gastroenterología del tema Helicobacter pylori. Entonces, el Helicobacter pylori ciertamente es una bacteria espiralar, una bacteria que se aloja en el estómago, pero algo curioso, esa es una bacteria que en definitiva se queda se diría en la parte basal, donde hay bicarbonato, porque no le gusta la acidez del estómago, y entonces definitivamente el Helicobacter es una bacteria que sale, daña el estómago, produce úlcera desde ese momento, y necesitamos tratarla con antibióticos realmente. O sea, tenemos ¿y por qué que hacer sale, tratamiento doctor? Porque con antibióticos. se sobrepoblaciona, porque se producen demasía. ¿Perdón? ¿Por qué sale del intestino al estómago si a ella no le gusta el ácido? ¿Por qué se reproduce tanto el Helicobacter? Lo que pasa es que en el mecanismo normal la bacteria se mantiene oculta, va a producir los daños manteniéndose oculta. Es como si tienes en tu casa a alguien que va a hacer daño, pero que no puede salir a la sala, no puede salir a ninguna de las áreas sociales de la casa. Imaginémonos que esa es la luz del estómago, la parte donde que se parece a la sala de la casa, y entonces no puede salir y está haciendo el daño desde las habitaciones, sin salir a la sala. Entonces así actúa el Helicobacter, y así, por eso en el tratamiento, me das la oportunidad de señalar, nosotros tenemos que utilizar lo que se llama inhibidores de bomba de protones, eso que llaman... Bomba de protones, sí. Eso se llaman omeprazoles, ¿no? El omeprazol, ajá. Hay muchos tipos. Y entonces resulta, ¿por qué usamos el omeprazol? Porque al darle omeprazol a los pacientes, se va a alcalinizar, que es lo que hace el bicarbonato, la luz del estómago, va a subir el pH. El pH. El pH y sale corriendo la bacteria. Al alcalinizar el pH, la bacteria sale para allá porque cree que cambió el ambiente. Exacto, y ahí queda. Le diste permiso para salir a la sala de la casa, salió a la sala de la casa, y entonces ahí vienen dos antibióticos que le vamos a aplicar, que van entonces a matar la bacteria. Dos antibióticos van a matar la bacteria. De manera, doctor, que de eso se trata. ¿Se puede prevenir ese tipo de gastritis con estilo de vida sano o no? Eso es imposible de evitar. No, se puede prevenir. Has dicho en la pregunta que si es genético, tiene algo que ver. Sí. Todo es genético en el mundo. Lo que me hace daño a mí, tal vez a ti no, y al revés. Pero en definitiva, en lo que es los estudios que hemos hecho, definitivamente es un agente infeccioso que tiene las características de lo que hemos hablado, y que está incluso 0.5% por año con cáncer de estómago, dependiendo de la cepa
que podamos tener en el estómago. Perfecto. Doctor, ¿usted se atreve a responder una cuarta pregunta de los amigos y amigas que nos están escuchando? Interesante. El doctor debería venir aquí. Claro, hoy tremendo el doctor. Y más desde el sol. Desde el sol, exacto. Vamos a poner los teléfonos entonces para escuchar las preguntas de nuestros amigos y amigas que están en sintonía. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Plutarco Restituyo, vamos a aprovechar al doctor Plutarco Restituyo. Preguntas solo sobre elementos que tengan que ver con gastroenterología. No venga a preguntarle de de qué partido es él, ni nada, no, eso no. Es pregunta de gastroenterología. No venga a politizar la vaina. Claro, adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, Eury, doctor José. Adelante, hermano, tu pregunta. Yo soy una persona que regularmente tiene algunos problemitas de digestión, yo tengo digestión lenta. A veces en la tarde tengo esa cierta flatulencia que en las tardes solamente. Uh-huh. ¿A qué se debería eso? Vamos a ver. ¿Qué edad tú tienes? 63 años. 63. Muy bien. Mira, yo pienso que si tú tienes algunos síntomas, se llaman eso dispépticos, entiéndase, que quizás come, siente como que la digestión es lenta, etcétera. Mira, normalmente una persona de la edad suya debería acudir a un especialista de la gastroenterología a los fines de que investigue una serie de patologías que pueden ser controladas en esta etapa en que me lo estás contando y que posiblemente posteriormente tengas dificultades. Ahora, mi recomendación al momento, porque me faltan datos de tu historia, pero en definitiva, yo creo que necesitas, primero, comer pequeñas cantidades. Segundo, comer alimentos que sean orgánicos, lo más cerca de orgánicos posible. Masticar bien los alimentos. No pararte nunca de la mesa satisfecho. Intentar dejar la mesa sin llenarte demasiado. Y algo muy importante que a veces no se recomienda mucho, pero que es fundamental, no tomar líquidos junto con las comidas. O antes o después. Tratar de que Tiene que venir una vez al mes, doctor. Usted es demasiado... Sí, usted es brillante, doctor. Gracias. Doctor, una hora antes o una hora después. Nunca cuando está comiendo. Nunca cuando estás comiendo. No, porque interfiere con los jugos gástricos. Claro. Y si, José, gracias, pero fíjate, ese señor tiene que cuidar de que los vegetales y las frutas no deberían, son maravillosas, aportan todo lo que necesitamos y es necesario comer frutas y vegetales para todas las funciones orgánicas. Ahora, deberían ser comidas por lo menos una hora antes del almuerzo para que nosotros logremos... Espérese. O sea, las ensaladas y esas cosas tenemos como menos una hora antes... Debería ser. La fruta, Eury, la fruta. No, la fruta sí, pero o sea, debería ser una hora antes. Porque aquí sirven la comida con la ensalada al lado. Bueno, porque nosotros vivimos en el trópico. Entonces, la gente del trópico somos todos nosotros que estamos participando en este conversatorio sobre estos temas. Todos nosotros no tenemos un invierno importante. Entonces, por eso lo servimos todo a la vez y todo lo hacemos muy rápido, corriendo y vámonos para la calle o para el trabajo o para donde sea. Pero, por ejemplo, los países más desarrollados que tienen invierno, que es de donde se supone que aprendimos, pero lo hemos ido adaptando a lo que es el trópico, se supone que tú te sientes un par de horas a comer. O sea, porque es un ritual. Por eso ustedes ven que los franceses tienen una... Comer debe ser un ritual, doctor. O sea, doctor, en Jarabacoa, por ejemplo, usted no encuentra en Jarabacoa, muy difícil que encuentre un establecimiento abierto al mediodía porque los dueños y los que se van a su casa a comer a las 12 y regresan a las 2. Bueno, así era... Eso en España, papá. No, pero aquí en Jarabacoa. Sí, así era. Yo nací en la ciudad de Santo Domingo.
Y la ciudad de Santo Domingo, en mi niñez, en la Duarte, en la Mella, tú no encontrabas una sola tienda abierta, porque los españoles, que eran los que, y todavía cerraban a las 12. Cerraban a las 12 y regresaban a las 2 y hasta ponen mosquitero en su casa. Doctor, pero eso le afecta a la competitividad de su negocio. Debemos volver a la vida anterior de cuando usted nació, de cuando había una vida más contemplativa, más ritual, más reflexiva, más tranquila. ¿O debemos trabajar más para ganar más dinero y tener más éxito en la vida? Es que yo pienso lo segundo. O sea, es que en la medida en que todas las variables del mundo dialéctico han ido cambiando, nosotros como seres humanos debemos adaptar el ambiente a nuestra manera de vivir, manteniendo la salud adecuada sobre la base de lo que hemos conversado esta mañana. Correcto. Doctor, un amigo me dice que le pregunta lo siguiente. Tiene 45 años, eructa muy continuamente, se hizo la sonografía y le salió muchos gases en el estómago. ¿Qué hacer? Bueno, ya el doctor se lo dijo ya. Sí, hace como 10 minutos. Pero él tiene que ir obligatoriamente a ver el médico, porque para empezar, la sonografía no es un buen método para decir que tenemos gas en el estómago. Ah, no. No. O sea, la sonografía es muy buena para el hígado, el páncreas, pero no para el estómago, la vesícula, pero el estómago es la endoscopía. Entonces tenemos que hacer endoscopía, que es lo que se impone investigativamente en esos casos. Perfecto. Adelante, doctor, buenos días. Se pregunta al doctor Plutarco Restituyo. Acá hay una pregunta en el aire. Pregunta. Adelante. Pregúntame, doctor, por favor, si hay algún remedio natural que pueda evitar el helicobacter B. ¿El helicobacter B? Sí. Okay. No, el Helicobacter pylori. Pylori, sí, así mismo. Bueno, hay muchas recomendaciones que hacen para el tema de evitar el crecimiento del Helicobacter pylori. La remolacha, tú puedes tomar la remolacha, tú puedes hacer una mezcla de lo que es la remolacha, en la parte que tiene que ver con el ajo, en fin, todo esto tú puedes usarlo. Ahora, yo pienso que el Helicobacter se cura, y entonces como el Helicobacter se cura, lo que necesita es ir donde un médico que en corto tiempo, en 10 días, 7, 10, 14 días, depende del país y del médico que te trate, va a hacer un tratamiento adecuado, y tenemos un 85-95% de éxito en un tratamiento corto, que creo que es lo más importante. Perfecto. Adelante, buenos días. Su pregunta al doctor Plutarco. Sí. Buenas bendiciones a todos. Igual para ti. Doctor, yo tengo cálculos en la vesícula. En ocasiones he hecho cuadros de dolores muy fuertes, pero al final la recomendación es solamente cirugía, o hay alguna alternativa que no haya que extirpar la vesícula. Mira, hay estudios que hablan del ácido queno-desoxicólico, y los naturistas utilizan en ocasiones de aceite de oliva, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros tenemos bien aprendido en cuanto se refiere a la bibliografía y lo que nos da apoyo para tomar decisiones y cumplir con protocolos, es que en definitiva hay que operarte de la vesícula. Generalmente cuando un paciente tiene piedras que están asintomáticas, entiéndase que tú ni te das cuenta ni la sientes, pues nosotros le damos la oportunidad a ese paciente a que pueda vivir con sus piedras, y le damos tratamiento donde decimos, come menos grasa, come menos cantidad, vamos a tener más disciplina, etcétera. Pero en definitiva, cuando empieza a tener síntomas, tú puedes llegar a que te ocurra una pancreatitis, una colecistitis, una colangitis, pero peor aún, la gente que tiene piedra y la tiene por mucho tiempo tiene más chance de cáncer que la población general. Me estoy refiriendo a la vesícula. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es
hacerte una cirugía laparoscópica, que es la ideal. O sea, no se abre. Que no hay que abrir mucho. Son hoyitos, 3 hoyitos, y entonces es prácticamente una cirugía corta, bien hecha, estética, y en manos buenas, buenos médicos, sí. No hay ningún problema. Eso es rapidito. Adelante, buenos días. Su pregunta al doctor Plutarco. Buenos días, doctor. Mire, hola. Mi pregunta es, mi suegro tiene hoy 8 días con un hipo. ¿Con hipo? Incluso está interno ahora mismo con eso. A ver qué recomendación que usted me puede decir con relación a esto. Bien, gracias. Mira, 8 días con hipo. Déjame decirte, el hipo generalmente es producto o de una inflamación importante del esófago, se llama esofagitis, o una lesión a nivel central cerebral. Y entonces yo pienso que tu suegro debe ser primariamente investigado a los fines de eliminar esas dos posibilidades que son las que más comúnmente van a producir. Eso se llama también singulto, o sea, hipo o singulto. Ahora, déjame decirte algo. Uno de los problemas post-COVID que no se mencionan mucho es precisamente un hipo que le queda a esos pacientes post-COVID, que nosotros tenemos entonces que tratarlo con vitaminas del complejo B, con vitamina C, con inhibidores de bomba, por lo mismo que estamos diciendo, porque está afectando la parte de arriba, la parte cerebral. Okay. Y muchos pacientes de COVID también se quedan con trastornos para deglutir, para tragar. Entonces, eso es parte de lo que es el síndrome post-COVID, de tal manera que después de investigar lo más común, esofagitis, problemas de cerebral, etcétera, un médico que esté pendiente de que estos problemas pueden llevar a hipo o singulto. Entonces es importante pensar, a propósito de la pandemia, pensar en la posibilidad de que ese paciente haya tenido COVID y en definitiva hay que abordarlo para aclarar su estatus en este momento. Perfecto. Adelante, buenos días, su pregunta. Bueno, hay una pregunta. Sí, hay una en el aire. Adelante, buenos días. Bueno, yo quiero saber, por favor, si el comer con grasa o fritura activa el helicobacter. Ok. La fritura. Buena pregunta. La fritura de José. La fritura de José. Yo pienso que esos son alimentos basura. O sea, tanta grasa. Estamos diciendo, fritura ya convierte una grasa que originalmente era líquida. Tú vas a ver lo que queda posteriormente. Tan buena que es. Exacto. Pero eso es terrible para la salud. Entonces, las poliinsaturas. Exacto. Son básicamente grasas muy saturadas. O sea, se convierten de tener 8 carbonos, a tener 12 carbonos, wow, que son grasas muy saturadas. Y naturalmente eso genera mucha cantidad de colesterol, eso genera muchos problemas de obesidad, eso genera muchos problemas de hipertensión. Ahora, doctor, la vida no solamente es sacrificio. Usted como médico, no se le sale la babita cuando con toda esa fritura, doctor, esa fritura. Un chicharrón bien frito, doctor, de Villamella, con un pedacito de limón, el chicharrón. Y un pedacito de casabe o de yuca y Ay, cebolla. doctora Niurka. Sí, pero que tú pusiste casabe, tú pusiste yuca. Ajá. Y chicharrón. Y pusiste cebolla y agregaste chicharrón. Okay. Eso significa que si quieres nos vamos de aquí del programa a comernos a Villamella. Eso se puede comer sin mayores problemas. ¿Eso se puede comer? Sí, porque es que la carne de cerdo es magra. Es diferente a lo que estamos hablando, doctor, de chicharrón, o sea, de freírla. Bueno, es que si tú quieres la ponemos ahora en unas máquinas que hay, air fryer, que no tiene nada que ver con grasa. Igualita, pero no tiene aceite. Eso consume más luz que el carajo. Bueno, pero al final lo que queremos es estar vivo y bien. Exacto. Ahora, doctor, usted se da su licencia y se come su pedacito de chicharrón, ¿verdad? Mira, el chicharrón es de las cosas
que no es muy dañino. Yo diría no es dañino realmente. El chicharrón no es dañino. El chicharrón no es dañino como tal. La carne de cerdo como tal no es el problema. La carne que no es buena es posible que sea la leche, la carne de vaca. El pollo. El pollo no es malo. El pollo es noble como el cerdo. El pollo es noble como el cerdo. Pescado. Los pescados. Las aves, sentido general. O sea, la vaca, ¿qué mala? Y la vaca. Lo que vuela y lo que nada, doctor. Bueno, finalmente, vamos a terminar. María Elena, tú querías decir algo finalmente. Sí, doctor. Para personas como Eury, usted sabe que Eury va a cumplir 60 años próximamente. ¿Hay alimentos que él deba descartar? Vamos a ver. Gracias, María Elena. ¿Usted recomienda algo como el ayuno? Gracias por interpretarme tu pregunta. Por ejemplo, doctora, yo sé que hay médicos que recomiendan, por ejemplo, los garbanzos, quitarle la piel, aunque da mucho trabajo, pero quitarle la piel antes de consumirlo. ¿Qué usted le recomienda a Eury Cabral? Sí, próximamente esa pregunta de María Elena, ¿qué usted me recomienda a mí para que ella aprenda? Mira, María Elena, yo no sé, pero lo que está haciendo Eury parece correcto, pues yo lo veo hasta muy joven. Muy bien, gracias. Y conservado. Parezco de 40. Antes de responder, yo creo que habría que investigar qué es lo que él está haciendo, porque tal vez hay algunas cosas que no debemos quitarse. Exacto. Pregúntale a Sinaida que me lleva ahora, la comida. Yo le digo a la gente dos cosas. Vamos a ver. Fundamentales. Primero, la azúcar, los carbohidratos refinados no deben ser consumidos. Yo bebo café sin azúcar, doctor. Y lo segundo, mejor, porque el café de verdad es ese. Café, ¿para qué el café no debe llevar azúcar. Pero tú le puedes poner su cosita para matar. No, José, café. Yo puedo recomendar, y me perdonan que estemos en... claro, doctor, vamos. Pero yo puedo recomendar lo que yo hago normalmente. Correcto, vamos a ver. Claro, para ti, yo me tomo normalmente 4 vasos de agua en las mañanas. 4. Okay. Segundo, uno de esos vasos de agua le echo un poquito de bicarbonato. Y le echo 2 limones. Doctor, un poquito que una cucharadita. Una cucharita. Yo diría una cucharadita de las que se utilizan para mover el café. De las pequeñitas. De las pequeñitas. Segundo, yo recomiendo 2 limones en ese vaso y en el que tiene el baking soda, doctor, 2 limones. Eso mismo. Exacto. O sea, 2 limones. 2 limones. Y además le agrego en la mañana, hago un café. Entonces, ese café yo lo hago colocando en la greca un poco de canela. Yo le echo canela al mío. Pero voy bien. Entonces, hago eso. Yo le echo canela. Y entonces, nunca uso el azúcar para nada. Nada de azúcar. Nunca para nada. Yo uso un poquitito de miel de abeja. Miel de abeja. Pero muy poquito, muy poquito. No, usted no recomienda la stevia o la Splenda. Perdón. Es que ¿usted no recomienda la stevia como sustituto del azúcar? No, es que eso no es sustituto de nada. Eso no es sustituto, eso es azúcar procesada. José, todo lo que sean adulcorantes van a hacer lo que al principio de este interesante conversatorio abordamos. Eso va a crear problemas a nivel central, a nivel de hipocampo. Y doctor, pero la miel también tiene muchas azúcares. No, pero la miel tiene una... Eso se parece mucho a la diferencia que hay entre la leche materna y la leche de animales. Que aunque la composición desde el punto de vista cualitativo es similar, pero desde el punto de vista cuantitativo es que ocurre la gran diferencia. Perfecto. O sea, que eso es la diferencia. Y la miel, primero, es natural, si no la adulteran, obviamente. Claro. Y es algo que no... Es más, hay diabéticos que utilizando miel no se altera sus niveles de glicemia. Qué bien. Doctor, gracias. José dice Lea que cualquier cosa consulte al doctor que vaya a su consultorio. Gracias al doctor Plutarco Restituyo. Quizá vale la pena. Finalmente. José debe venir aquí en 2 semanas
para que hablemos, porque no hablamos de cómo aumentar nuestra defensa para protegernos del virus. En la próxima. Sí, eso para mí es interesante. Ahora, finalmente, doctor. Yo estoy en @doctor _ o sea, rayita abajo. P-Restituyo. Y entonces ahí podemos... Doctor, cualquier cosa. Eso es en Twitter. Perfecto. Pues gracias. Eso es Instagram. Gracias, doctor. Pero yo estoy en Twitter también. Está bien. Tengo un verdugo. Doctor Plutarco Restituyo, gracias por esa orientación tan clara de cómo comer bien y estar saludable. Gracias. Nos vemos, señores. Hasta el lunes. Dios le bendiga.